Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. El día de hoy vamos a desarrollar cómo se realizan los registros contables en el caso de las operaciones mixtas. Vamos a tomar como referencia el caso que se les envió en relación a un fondo revolvente. Fíjense que lo que ustedes deben de contemplar, estimados estudiantes, y que debe quedar claro, es que el fondo revolvente, en este caso, es una donación para el patrimonio. Entonces, la asociación como ente no lucrativo realizaría la partida bancos, vamos a ponerle bancos 1, que es la cuenta general de la asociación, 1.500.000 a donación, puede ser fondo revolvente, o pueden ustedes buscarle otro nombre. Donación para proyectos de emprendimiento, donación para programas de micro y mediana empresa, etcétera, etcétera. O sea, ustedes le buscan un término contable. Lo que sí debe quedar claro que esta es una cuenta de patrimonio. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo registramos como una cuenta de ingresos y que vaya al estado de resultados? ¿Se puede? Sí se puede. Pero fíjense que si no se otorgan créditos, entonces este 1.500.000 que sale, lo que va a ocasionar, si lo registran como ingresos, es una elevada cifra y de excedentes o utilidades, si ustedes lo quieren identificar así. En cambio, si lo registran como parte del patrimonio, básicamente entonces está reflejando estados financieros más razonables. Por esa razón es de que yo les recomiendo que si se da la oportunidad de registro de esta índole, este tipo de donaciones vayan al patrimonio. Ahora, por ejemplo, si hay una donación específicamente para cubrir gastos operativos, entonces esas donaciones sí se registran como ingresos de la asociación, como rentas exentas, y esa por su finalidad va a ser financiar gastos operativos, entonces sí va al estado de resultados. Es importante que ustedes consideren lo explicado. Y otro punto antes de empezar los registros contables es que ustedes deben de tener claro que de acuerdo al Código de Comercio, la contabilidad de un contribuyente individual o jurídico debe ser una sola contabilidad, una sola. Sin embargo, para efectos de tener mejor control interno, ustedes pueden llevar registros auxiliares por proyecto. Pero al final, ustedes tienen que consolidar la información contable de todos los proyectos en una sola contabilidad. Por ejemplo, esta es la contabilidad de la asociación. Acá tienen que ir todos los registros consolidados. Pero si ustedes quieren tener registros auxiliares para control interno, entonces crean registros por cada proyecto. Este sería el proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y pueden llevar la contabilidad y estados financieros de control interno en forma separada. Pero para cumplir con lo que establece el Código de Comercio, que se prohíbe tener doble o triple o cuádruple contabilidad, la contabilidad debe ser solo una. Entonces toda la información la van ustedes a consolidar en la contabilidad autorizada, legalizada y oficial de este contribuyente, que en este caso es una asociación no lucrativa. Entonces tienen ustedes también que tener claro esto para poder hacer los registros contables.
Muy bien. Entonces, dándole seguimiento, el 1.500.000 quetzales es una donación patrimonial, perdón por darle espalda, y ahí lo registramos en la contabilidad. Este sería el primer paso. Pero, como este dinero se depositó en la cuenta bancaria general de la asociación, entonces por control interno es recomendable que se aperture una cuenta bancaria específicamente para el proyecto de préstamos. Entonces, voy a poner la partida aquí a la par. Lo recomendable es de que este 1.500.000 sea extraído de la cuenta bancaria general de la asociación y ya tenga específicamente una cuenta para su manejo. Entonces la partida sería bancos proyectos 1.500.000 y sacamos el dinero de bancos 1, 1.500.000 quetzales. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces ahí? Ya dejando específicamente el dinero en la cuenta bancaria que va a manejar los créditos. Esto también ayuda a que cuando auditen, los auditores no pongan en su informe una salvedad de mal manejo del dinero, porque si está acá junto con el dinero que proviene de otras donaciones, de cuotas de asociados, etcétera, etcétera, entonces ahí es donde, como decimos, se revuelve, ¿verdad? Y eso es lo que, de acuerdo al caso que se les expuso, los auditores consideran que se está haciendo mal manejo de los fondos. En realidad no es así, lo que pasa es que hay desorden. Entonces, en primer lugar, lo recomendable es de que ustedes como contadores empiecen a ordenar la contabilidad, a ordenar los procesos, y si ustedes los ordenan, entonces la administración también va a ser ordenada. De lo contrario, administración desordenada, contadores desordenados, lo único que logramos ahí es un caos. Entonces, ya tenemos transferida la información a la cuenta que va a manejar los préstamos. Ahora, el siguiente paso, estimados estudiantes, es el error que se tiene del manejo de las compras de los activos, el mobiliario, el equipo, las herramientas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no deben de salir de esta cuenta para que no se interprete como malos manejos de los fondos. Entonces, acá lo recomendable, voy a poner el caso de un préstamo de 30.000 quetzales de un usuario, de un solicitante o deudor. 30.000 quetzales. Recuérdense que 30.000 quetzales es lo que van a prestar, préstamo, pero de esto va a ser el 75% para bienes tangibles. Entonces vamos a multiplicar 30.000 quetzales por el 75%, son 22.500 en bienes, menos 30.000, 7.500 en efectivo para capital de trabajo. Entonces, recuérdense que ahorita ya vamos a manejar la postura de que la asociación va a crear un establecimiento para operar rentas grabadas, que sería este proyecto. Entonces, como este proyecto no puede tomar dinero de este 1.500.000 para poder comprar el mobiliario, el equipo y la herramienta, entonces lo conveniente y la estrategia que ustedes pueden emplear es, voy a borrar acá, que de la cuenta general de la asociación le preste provisionalmente los 22.500 al proyecto de rentas grabadas
para que pueda adquirir los bienes. Entonces, esta sería la asociación y este sería el proyecto. Entonces, le va a transferir, y ahí es importante que para que no se mezcle con este proyecto, crear o habilitar o aperturar otra cuenta. Le vamos a poner Bancos 2 a Bancos 1. ¿Y cuál es Bancos 1? La cuenta general de la asociación. Entonces le va a transferir los 22.500. Muy bien. Entonces, el proyecto ya tiene dinero para comprar los 22.500 en bienes tangibles que van a servir para dárselos a el futuro deudor. Entonces ya con ese dinero procede a comprar los bienes. Pero para que no exista riesgo de que se piense o se malinterprete que se están repartiendo bienes patrimoniales, ya hablamos entonces que una de las salidas es que se maneje como un inventario de mercaderías. Entonces podría ser inventario de mercaderías o podría ser compra de mercaderías, como ustedes quieran. Esta operación dentro del proyecto de rentas grabadas sí va a tener su crédito fiscal, IVA. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De estos 22.500 de Bancos 2. Entonces, serían 22.500 dividido 1.12, 20.089.29, 2.410.71 a 22.500, que es la compra de el mobiliario, equipo, herramientas, etcétera, etcétera, que va a servir para otorgárselos como préstamo a el deudor. Muy bien, ahí entonces ya tenemos las partidas, las primeras partidas. Muy bien, entonces la asociación, estimados estudiantes, ya adquirió la mercadería para podérsela entregar al deudor al momento que se concrete el préstamo, que se suscriba el contrato. Ahora, si ya se llenaron todos los requisitos, se firmó el contrato en donde ahí se establece que esos bienes van a formar parte de la garantía, de cuánto es el monto del préstamo, que en este caso lo vamos a poner en 30.000 quetzales. Entonces, como ya compramos la mercadería y la registramos como un inventario de mercadería, valga la redundancia, es un activo corriente de operaciones normales, no estamos poniendo en riesgo la pérdida de calidad social o no lucrativa de la asociación, porque no se están repartiendo bienes patrimoniales. Entonces lo que se hace, el siguiente paso es documentar la transferencia de dominio de esos bienes, háblese mobiliario, equipo, herramientas, maquinaria, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una factura de ventas. Entonces, la partida que corremos es, como no se ha otorgado el préstamo todavía, entonces lo vamos a registrar como una cuenta por cobrar, que serían los 22.500. Y esos 22.500, como no se está obteniendo ningún excedente entre la compra y venta, entonces se debe de facturar a precio de costo, dividido 1.12. Entonces las ventas serían de 20.089.29 y acá estamos registrando el débito fiscal IVA por el 12%, serían 2.410.71.
esta cantidad es exactamente a la que registramos como compras, esta cantidad es exactamente la que registramos como crédito fiscal. Quiere decir que ventas menos costo de ventas no va a tener utilidad bruta porque se está registrando el costo. Débito fiscal menos crédito fiscal es la misma cantidad, por lo tanto lo único que está haciendo ahí la asociación es recuperando el crédito fiscal pagado y no va a haber impuesto a pagar al fisco. Pero sí estamos documentando la operación por medio de facturas. Y la factura es donde ya le da la propiedad o la traslación o traslado de dominio de la propiedad de los bienes al deudor. Muy bien. Entonces allí, estimados estudiantes, estaríamos ya registrando la operación de compra y venta de los bienes. Ahora, como ya se suscribió el contrato, ya se le facturaron los bienes al deudor, el siguiente paso es otorgar el préstamo. Y cuando se otorgue el préstamo, entonces la partida que vamos a correr por el otorgamiento del préstamo es la siguiente. Préstamos por cobrar prendario fiduciario, 30,000 quetzales, a bancos proyecto. ¿Por qué utilizamos la cuenta de bancos proyecto? Porque ese dinero sí va a salir del fondo revolvente, porque para eso fue recibido en calidad de donación, para otorgarlo a estos créditos. Entonces, ese dinero sí sale de la cuenta bancaria creada para el control del proyecto. Y ahí entonces no estamos evidenciando por errores contables de que se está haciendo malversación de los fondos. O sea, lo estamos ordenando no solo documentalmente, sino contablemente. Entonces se le entrega el cheque al deudor, pero como no se le han entregado los bienes, para que se le puedan entregar, el deudor va al banco, cambia el cheque, deposita a la cuenta de la asociación 22,500 y se queda con 7,500, que es el monto del capital de trabajo. Entonces, ¿cómo corremos la partida? Cuando el deudor llegue a la asociación y entregue la boleta de los 22,500. ¿A qué cuenta se va a registrar? ¿O a qué cuenta se va a acreditar ese pago? Pues a la cuenta de la asociación, porque recuérdense que fue la asociación la que prestó provisionalmente los 22,500 para que se comprara la mercadería. Ahorita que ya se vendió, que ya se recuperó el dinero, pues se reintegra a la cuenta de la asociación. Entonces sería Bancos 1, 22,500, y desvanecemos la cuenta por cobrar que registramos al momento de la venta. Entonces, acá, ¿qué documento podemos tener de soporte? Un recibo de caja. Cuando entregue la boleta de los 22,500 depositados a la cuenta de la asociación, tenemos un recibo de caja que ampara la factura de venta, y esa operación ya queda debidamente registrada. Entonces, así es como llegaríamos, estimados estudiantes, hasta el punto de el otorgamiento de los préstamos. Ahorita entonces, ya vuelvo a recapitular. Ya se realizaron los registros de compra y venta con el objetivo de no poner en riesgo a la asociación. Ya se trasladó el dominio de los bienes de
de la asociación hacia el deudor, se otorgó el préstamo por los 30,000 quetzales porque ese dinero es el que va a salir del fondo revolvente. El deudor lo que hace es pagar los 22,500, que es el equivalente a la venta de los bienes, y por lo tanto al presentar la boleta ya la asociación le entrega los bienes materiales, le entrega el mobiliario, el equipo, herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera, y ya se los lleva el deudor y los instala en su local. Entonces ya estamos dejando empatados o encuadrados todas las operaciones que se dan en la práctica documentalmente y también en la contabilidad. A continuación entonces vamos a darles a conocer cómo se registran las partidas en el caso ya de los abonos o de los pagos que va a hacer mensualmente este deudor. Desde dos puntos de vista. Uno, que cumpla con los pagos puntuales, y por lo tanto se le puede otorgar la donación del 25%, o que no cumpla, se atrase y se le tenga que embargar los bienes o que los tenga que devolver. Entonces esos son los puntos que vamos a tocar a continuación. Entonces, en el supuesto de que los 30,000 quetzales de capital son pagaderos a 24 meses, eso significa que el abono es de 1,250 abono de capital. Y los intereses es el 10%. Entonces, el primer mes van a ser 30,000 por el 10%, dividido 366, y vamos a suponer que es noviembre, entonces tiene 30 días. 30,000 por el 10%, dividido 366 por 30 días, nos dan 245.90, serían los intereses mensuales, ¿verdad? El siguiente mes ya no van a ser calculados sobre 30,000, porque si es sobresaldo sería 30,000 menos el abono de 1,250. Ahora, si es de tasa flat, entonces sí los intereses serían de 245.90 mensuales, ¿verdad? O si el mes tiene 31 días va a variar, pero esa cantidad va a ir fija. Ahí sí que son dos puntos de vista, uno que es tasa flat y otra es sobre cálculo de intereses sobresaltos. Acá les voy a poner el ejemplo de que los intereses son sobresaltos, para que ustedes tengan esa idea. Muy bien, entonces el deudor ya hizo su primer abono de 1,250 y su pago correspondiente de intereses. Bajo la temática de que debemos ordenar las ideas y los registros contables, entonces el abono de capital, estimados estudiantes, va a ingresar a la cuenta de proyectos. ¿Por qué de proyectos? Porque cuando se otorgó el préstamo salió de la cuenta de fondos revolventes, y cuando abonan va a ir a reintegrarse o a devolverse a esa misma cuenta. Entonces, por esa razón es de que se hace de esa manera. Y rebajamos o abonamos a la cuenta de préstamos por cobrar, prendario fiduciario que habíamos establecido. Entonces, ahí estaríamos ya registrando el abono de el capital. Y los intereses los vamos a registrar no en la cuenta de proyectos, sino en la cuenta bancaria 2, que es la que se creó para los otros ingresos que va a recibir la asociación derivados del fondo revolvente. Bancos 2, 245.90. Pero acá quiero hacer una acotación.
Como este proyecto ya está registrado como un establecimiento grabado o lucrativo en la SAT, tiene sus facturas y ese proyecto o ese establecimiento va a realizar operaciones habituales, entonces ya se pierde, bueno, no se pierde, sino se cambia, mejor dicho, se cambia el cálculo de impuestos sobre la renta. Recuérdense que cuando las rentas no son habituales, entonces van a estar grabados por el ISR de rentas de capital. Pero como en este caso van a ser habituales, entonces ya no se calculan sobre impuestos sobre la renta de rentas de capital, sino se calculan sobre impuestos sobre la renta de actividades lucrativas, ya sea sobre ingresos o sobre utilidades. Y como van a ser operaciones habituales, entonces se deben de facturar y cobrar el impuesto al valor agregado. Entonces este monto ya tiene que tener el IVA incluido. Por lo tanto, la partida sería intereses producto o intereses ganados, 245.90 dividido 1.12 nos da 219.55 y tenemos que cobrar el débito fiscal IVA, que sería el 12%, serían 26.35 de IVA y le extendemos la factura por 245.90 IVA incluido. Entonces recuérdense que este caso es para no solo ordenar los procesos, evitar los riesgos, pero también el objetivo es cumplir con los aspectos tributarios. Entonces de esta manera, estimados estudiantes, estaríamos registrando mensualmente los abonos del proyecto y los intereses. Reitero, el capital a la cuenta del proyecto para volver a ingresar el dinero que se sacó al momento del otorgamiento, y los intereses van a la cuenta que se habilitó o se sugiere se habilite específicamente para la generación de otros ingresos para la asociación, en este caso vía intereses. Muy bien, entonces a continuación lo que vamos a hacer son los registros contables en el caso de que el deudor pague puntualmente sus cuotas y se haga acreedor al beneficio de la donación. $22.500 quetzales es el valor o el monto del 75% del préstamo. Si lo dividimos dentro de 1.250, eso significa, estimados estudiantes, que el deudor tuvo que haber pagado durante 18 meses 1.250 rigurosamente, mensualmente, puntualmente. No tuvo objeto de que se le calcularan intereses por mora, no se le mandó ninguna nota donde se le cobrara porque está atrasado, no. O sea, fue una persona muy puntual. Entonces, cuando el saldo de capital serían 1.250 por 18 meses, cuando el saldo de abonos de capital sea de 22.500 y su saldo sea de 7.500 quetzales, porque es lo que todavía debe, entonces se le va a aplicar la donación de ese 25%, que es el equivalente a 7.500. Esto debe de quedar claramente establecido en el contrato. Si no está en el contrato, no se puede aplicar. También debe de estar refrendado en el acta del comité de créditos en donde se le otorgó y se indican las condiciones. Que si paga puntualmente sus cuotas hasta el 75% del capital prestado, se hará acreedor al beneficio de una donación
del 25% del crédito, equivalente a 7.500 quetzales, y por lo tanto ya no los va a tener que pagar. Entonces nosotros en contabilidad, con esos documentos de soporte, porque aquí no van a haber facturas, sino va a haber el documento de soporte, va a ser el copia del contrato y copia del comité de créditos, y podemos refrendarlo con que le hagamos una nota al comité de créditos en donde le indicamos que el deudor tal, el nombre del deudor, ha cumplido con el pago del 75% y solicitamos autorización para la exoneración, condonación o donación, como lo queramos ver, del 25% del saldo del crédito. Recibimos una nota o una certificación de punto de acta del comité de créditos en donde aprueban que se le exonere, condone o se le otorgue la donación de ese 25%, para que nosotros tengamos ese documento de soporte para realizar la partida. Si ya tenemos esos documentos de soporte, entonces la partida que vamos a correr puede ser donaciones otorgadas. ¿Y qué monto sería? 7.500. ¿Contra qué cuenta? Préstamos por cobrar, prendarios fiduciarios. 7.500 quetzales, y prácticamente ahí, estimados estudiantes, estaríamos ya cancelando este crédito. Entonces, dependiendo de cómo esté establecido en el contrato, si hay necesidad de un finiquito, entonces la asociación le entrega al deudor un finiquito en donde indica que ya está cancelado el crédito, y por lo tanto cancelan también el contrato, y los bienes ya prácticamente se liberan de la garantía. Desde mi particular punto de vista, las garantías no se registran en la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque no tienen un valor monetario. Lo que tiene valor monetario es el préstamo. Va a tener valor monetario al momento de que se embargue o se devuelva. De lo contrario, no tienen que registrarse esos montos en la contabilidad. O sea, no le encuentro razón de ser, pero ese es mi particular punto de vista. Ustedes deben de analizar la conveniencia o hacer las consultas o investigaciones correspondientes. Pero yo les estoy dando a conocer cómo nosotros sugerimos que se haga. Entonces ahí prácticamente el préstamo de este deudor estaría automáticamente cancelándose. Se cancelan los documentos, vuelvo a repetir, y ya la propiedad de los bienes ya no quedan en garantía, sino que definitivamente ya pasan a propiedad total del deudor. Pero, ¿qué pasa, estimados estudiantes, si este deudor no paga puntualmente? También en el contrato debe de quedar establecido cuánto tiempo de atraso tiene que tener el deudor para que se aplique el embargo o la demanda hacia el fiador. Recuérdense que es un crédito prendario fiduciario. La asociación primero, en el caso de un deudor moroso, tiene que aplicar el cobro al fiador. Si no paga el deudor, paga el codeudor o fiador. Esa es la primera salida que le debe de dar la asociación. El fiador no tiene capacidad de pago o realmente se compromete solo a pagar una parte, o simplemente no se le puede cobrar al fiador, entonces la siguiente opción es el embargo o la devolución de los bienes.
Si el fiador o codeudor se compromete a pagar, entonces los registros contables van a ser como que el deudor está mensualmente pagando. Ahí nosotros no movemos garantías, no movemos nada. ¿Por qué razón? Porque no va a pagar el deudor, pero sí va a pagar el fiador. Entonces la asociación va a recibir el monto de la cuota depositado a la cuenta del proyecto, va a recibir los intereses y si está atrasado va a recibir intereses por mora y también esos ingresos van a ser facturados y registrados en la cuenta del proyecto 2, de la cuenta de 2 que registramos acá, que va relacionada con otros ingresos que va a percibir la asociación. Entonces vuelvo a repetir, si el fiador se compromete a pagar, pues los registros contables son iguales como que el deudor pagará. Pero ¿qué pasa? Porque cada caso se debe de analizar. Por ejemplo, el deudor llega a la asociación e indica que él está atrasado porque no le está yendo bien en el negocio. Ha tratado, pero no vende, o sea, el negocio no funciona. Porque déjenme decirles, estimados estudiantes, que cuando uno pone una empresa, pues su idea, su objetivo, su ideal es de que vaya creciendo, pero a veces no se puede. Porque la persona, el propietario, no tiene la habilidad, porque en realidad necesita más financiamiento, porque las empresas no son para estas personas, así de sencillo. Entonces viene, en este caso hipotético, el deudor y habla a la asociación y dice, mire, yo no les puedo pagar no porque no quiera, sino porque no vendo, mire, el asesor ya ha llegado, ya le demostré que el negocio en vez de ganar estoy perdiendo, entonces yo quiero devolver el equipo inmobiliario y me comprometo a pagar el resto de dinero que sí recibí. Entonces vamos a ejemplificar el caso de que el deudor ya no puede pagar y pactó con la asociación devolver los activos que se le entregaron. Háblese mobiliario, equipo de computación, herramientas, maquinaria, etc. Entonces vamos a realizar los registros contables en el supuesto de que ese deudor solo ha pagado 2 cuotas. Recuérdense que la cuota de capital es de 1,250 porque el préstamo fue de 30,000 quetzales dividido dentro de 24 meses. Entonces, la cuota de capital es de 1,250. Como solo ha abonado 2 cuotas, entonces serían 2,500 quetzales que ha abonado a capital. Entonces son 30,000 quetzales de préstamo y solo ha abonado 2,500. Entonces eso significa que tiene un saldo de 27,500. Y se pactó con la asociación que se le va a aceptar al mismo costo que se le facturó o que se le vendió. ¿Por qué razón? Porque solo han transcurrido 2 meses, entonces se supone que esos bienes no están deteriorados, están como nuevos. Se supone. Sin embargo, aquí la asociación y su personal, antes de recibir los bienes, pues debe de evaluar si están en buen estado o no, para poder determinar el monto al que se les va a aceptar como devolución. Pero en este ejemplo vamos a suponer que se le va a aceptar en los 22,500 que fue el costo de los bienes facturados o vendidos. Esto significa entonces que todavía tendría que pagar 5,000 quetzales en efectivo
para poder liquidar o cancelar el préstamo. Entonces, ¿cómo cobremos las partidas contables? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es registrar la devolución sobre las ventas. En este caso son 22.500, sin embargo, como solo han transcurrido 2 meses, podemos realizarle una nota de crédito. Recuérdense que las notas de crédito se pueden realizar por devoluciones de la mercadería siempre y cuando no hayan transcurrido más de 2 meses después de la fecha de la facturación. Acá vamos a suponer que no han transcurrido más de los 2 meses. Entonces, por lo tanto, 22.500 dividido 1.12, el costo es de 20.089,29 y le hacemos la nota de crédito. Y la nota de crédito lo que va a regular es el débito fiscal IVA de la factura original. Entonces, el débito fiscal es de 2.410,71. ¿Y contra qué lo vamos a aplicar? Contra el préstamo por cobrar, que serían los 22.500. Entonces ahí ya estaríamos registrando la devolución de los bienes. Esta devolución, ¿qué es lo que ocasionaría? Pues que ingresen a un inventario de mercaderías, un activo corriente. Por lo tanto, ahí también con esas operaciones no estamos poniendo en riesgo a la asociación de que pierda su calidad de entidad exenta, no lucrativa y social. ¿Por qué razón? Porque no se están repartiendo bienes patrimoniales. ¿Y qué hacemos con el saldo que debe? Pues como se comprometió a pagarlos, entonces va a hacer el depósito correspondiente y esto va a regresar a las cuentas del Banco Proyecto, 5.000 quetzales contra préstamos por cobrar, 5.000 quetzales y básicamente ahí ya estaría cancelando el crédito. ¿Por qué razón? 22.500 más 5.000 son 27.500 y como ya había abonado 2.500 de capital, entonces ahí estaría ya liquidando el préstamo de los 30.000 quetzales. Así es entonces, estimados estudiantes, que funcionaría esta operación de devolución. Recuérdense que es un pacto que se hace entre el deudor y la asociación. ¿Por qué razón? Porque definitivamente no puede pagar. Ahora, si han transcurrido más de 2 meses, vamos a suponer que han transcurrido 4, por 4 meses, entonces prácticamente, o que esta persona abonó 4 cuotas, mejor dicho. Entonces abonó 5.000 quetzales de los 30.000. Entonces 30.000 quetzales menos 5.000 quetzales abonados, lo que debe son 25.000 quetzales. Se hace la evaluación y se ve que los bienes, bueno, que no han transcurrido mucho tiempo, están en buen estado y se les aceptan al precio de costo facturado en su oportunidad. Entonces recuérdense que son 22.500. Si lo dividimos dentro de 1.12 nos dan 20.089,29 de costo. Pero a diferencia, estimados estudiantes, de lo expuesto cuando únicamente son 2 meses que han transcurrido después de la facturación, en este caso específico ya no se puede extender una nota de crédito, de acuerdo
a la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento. ¿Y qué documento es el que se debe de extender? Pues se debe extender una nota de abono para justificar y documentar fiscalmente la devolución. Eso significa entonces que si tiene un saldo de 25,000 quetzales todavía pendiente y se le va a recibir en 20,089.29, entonces eso significa que lo que tiene que pagar adicionalmente son 4,910,71. Entonces, ¿cómo vamos a correr las partidas contables? Pues la partida contable la vamos a registrar como devolución sobre ventas 20,089.29, pero como ya no vamos a extender una nota de crédito porque ya transcurrieron más de 2 meses después de emitida la factura, entonces no va a haber regulación del débito fiscal. Eso significa entonces que el préstamo se va a rebajar en 20,089,29 centavos únicamente. Y lo que el deudor va a pagar son 4,910,71 en efectivo Entonces, si sumamos 20,089.29 más 4,910, nos van a dar 25,000 quetzales. Más 5,000 que ya había abonado, en total estaríamos cancelando la cuenta de 30,000 quetzales del préstamo otorgado a este deudor, porque le aceptamos, o la asociación le aceptó, la devolución de la mercadería, que en este caso para la asociación es una mercadería, y para el deudor pues se constituía activos no corrientes. Muy bien, entonces de esa manera estaríamos ya haciendo los registros del caso en donde se pacta la devolución de la mercadería. Y a continuación, pues entonces vamos a ver los registros contables en el caso de que sí se ejecute el embargo de los bienes, o se aplique la cláusula de embargo que está en el contrato suscrito, porque definitivamente no se puede recuperar el saldo del préstamo. Y el siguiente ejemplo que vamos a poner es de que definitivamente no le podemos cobrar al fiador y el deudor tampoco está anuente a pactar con la asociación, entonces tendríamos que recurrir al embargo. Para el embargo, lógicamente, ahí tiene que accionar el abogado y notario y demandar al deudor, para que el deudor entonces se aplique la cláusula de la garantía y se tenga que devolver los bienes, y ya se consideraría a qué costo se van a recibir, al mismo costo al que se le vendió o a un costo menor. Vamos a poner el ejemplo de que se aplicó la demanda y la cláusula de garantías que está en el contrato, y prácticamente se le embargan los bienes al deudor. En este supuesto, entonces, ¿cómo vamos a correr las partidas contables para el embargo? Que es la duda que ustedes pueden tener. En el caso anterior, devolvieron y vuelve a registrarse como parte de los inventarios de activos corrientes o de mercaderías esos bienes.
y se cancela el préstamo. Entonces, si esos bienes que están en existencia de la asociación se van a dar a otro deudor que tenga un negocio similar, entonces se vuelve a aplicar la partida de ventas y el proceso que ya se explicó. Pero cuando son embargos, estimados estudiantes, no va a formar parte de esa mercadería que se embarga, valga la redundancia, o que se recoge legalmente, no va a formar parte de un inventario de mercaderías, sino que van a ser bienes extraordinarios, o lo que conocemos nosotros como activos o pasivos de orden per contra. Y es importante que ustedes investiguen a qué se refieren estos términos. Yo se los voy a dar a conocer así contablemente, pero son bienes extraordinarios que se embargaron, pero todavía continúa la deuda. ¿Y qué es lo que se hace con esos bienes? Se subastan. Y cuando se subasten, entonces el que los va a adquirir en la subasta pública paga el dinero, y lo que está pagando ahí es el préstamo del deudor. Entonces vamos a suponer que se le va a recibir a este deudor moroso, porque en realidad no pudo pactar, ya se verificó que en realidad, como decimos en términos coloquiales, es un deudor tramposo. Ha engañado a la asociación y lo que quiere es aprovecharse, entonces por esos medios legales le recogemos o les embargamos los bienes. Entonces, ¿cómo correríamos nosotros la partida en el caso del embargo de los bienes? Entonces, recuérdense que he mencionado que son cuentas de orden per contra. Eso significa entonces que le vamos a aplicar este monto y ponemos activos extraordinarios de orden per contra. Y serían los 20.089.29 contra pasivos extraordinarios de orden per contra. 20.089.29. Lo que estamos haciendo, estimados estudiantes, acá es registrando en la contabilidad esos bienes, pero que esos bienes todavía no le pertenecen a la asociación, porque van a ser sujetos a una subasta, con el objetivo de recuperar esos montos. Entonces, estas cuentas de activos y pasivos de orden per contra, estimados estudiantes, se registran al pie del balance general. No forman parte del cuerpo del balance general, pero sí se registran abajo o al pie. En otras palabras, tenemos el balance general, acá tenemos nuestros activos normales, nuestros pasivos normales, el patrimonio, y en un apartado ponemos las cuentas de orden deudoras, que serían los activos, y acreedoras, que serían los pasivos. Eso va al pie del balance. Así es como deben ustedes trabajar estos registros. Pero ya registramos los bienes embargados. Repito, todavía no forman parte otra vez de la propiedad de la asociación. No hay riesgo de que se considere bienes patrimoniales todavía, porque solo fueron objeto de un embargo que van a ser posteriormente subastados. Pero ¿qué hacemos con estos 4.910.71? En el supuesto de que ya no hay forma que los pague. Generalmente eso sucede, por ejemplo, que la asociación manda a sus empleados al local y ya no está el local. Van a la casa del deudor y ven que el deudor huyó, se fue para el norte,
no se le encuentra y solo está la esposa, el esposo, la familia. Entonces la familia es la que entrega los bienes, ¿verdad? Pero como ellos no tienen la obligación de pagar la deuda, sino es el deudor, o el fiador igual se le trató de localizar y no se pudo. Se recogen los bienes y se registra acá. ¿Qué hacemos entonces con este saldo? Pues definitivamente este saldo va a tener que registrarse como una cuenta incobrable 4.910.71 y rebajamos el préstamo por cobrar 4.910.71. Así entonces estaríamos ya dándole salida a los activos extraordinarios y a la cuenta incobrable por el saldo que definitivamente no lo va a pagar. Ahora, el último punto de este ejercicio, estimados estudiantes, que estos bienes extraordinarios van a ser subastados y los adquieren. Y vamos a suponer que los van a adquirir al mismo precio, o sea, a los 20.089.29. Entonces, ¿cómo correríamos las partidas contables en el caso de que se los adquirieron en la subasta pública? En primer lugar, estimados estudiantes, el comprador va a tener que depositar el monto de los 20.089.29 a una cuenta bancaria. ¿Y cuál va a ser esa cuenta bancaria? De donde salió el dinero cuando se otorgó el préstamo. Entonces va a tener que depositar a Bancos Proyecto los 20.089.29 y se va a rebajar o a cancelar el préstamo por cobrar del deudor, que no se le pudo cobrar y que se le embargaron los bienes. Entonces, con esta partida estaríamos cancelando el préstamo del deudor moroso. 20.089.29 más 4.910.71 de cuentas incobrables, y ahí ya prácticamente este deudor ya salió de la contabilidad, salió de los registros auxiliares, salió de todo, de índole administrativo, legal, tributario, etcétera, etcétera. Pero para que eso concluya, como los bienes se le van a entregar a el nuevo propietario, entonces nosotros lo que hacemos en el registro contable, lógicamente cuando se les entregue tiene que haber un documento extendido por un notario en donde recibe los bienes porque los adquirió en la subasta pública, y ahí se adjunta el número de la boleta, o se anota, mejor dicho, el número de la boleta donde ya pagó. Entonces, con esos documentos nosotros corremos la partida de pasivos extraordinarios de cuenta de orden per contra 20.089.29 a los activos extraordinarios de orden per contra y prácticamente le estamos dando de baja a lo que explicábamos, que acá tenemos los activos, pasivos y el patrimonio, acá tenemos los activos extraordinarios y los pasivos, y por lo tanto con esta partida estamos eliminando del balance general y de la contabilidad estos bienes extraordinarios, porque ya no están físicamente, y también el préstamo está debidamente cancelado porque la persona natural o jurídica que adquirió los bienes prácticamente se les están entregando. Así es, estimados estudiantes, que le doy conclusión a los registros contables de las operaciones mixtas de las entidades no lucrativas.
En resumen, pues ustedes vieron varios procesos, pero eso se facilitan cuando tenemos un establecimiento que tiene facturas y que hace operaciones grabadas. Eso facilita enormemente. Todo lo contrario hubiera sucedido si la asociación continúa en la postura de no crear un ente con actividades grabadas, porque tienen equivocadamente la idea que perderían la calidad de entes no lucrativos sociales. Y recuérdense que de la forma como lo planteé, si ustedes analizan, pues ahí se evitan esos riesgos, se quitan, mejor dicho, esos riesgos, y lógicamente también evitamos que en un futuro informe de auditoría se indique que se está haciendo malversación de fondos o se están utilizando los fondos para actividades contrarias a las ya establecidas al momento de recibir la donación. Así es, estimados estudiantes, que funciona. Espero pues que haya aclarado yo la metodología contable, fiscal y financiera de este caso. Les agradezco su atención, bendiciones para cada uno de ustedes.